Bien, hermanos, qué bendición, amén. Bueno, abra su Biblia, por favor, en el libro de Romanos. El día de hoy faltó el predicador, no pudo llegar. No, no es cierto. Hermanos, estoy muy contento porque el fin también de la iglesia es que podamos predicarnos unos a otros, amén. Y podamos exhortarnos unos a otros. Y gracias a Dios porque tenemos hombres fieles que son de testimonio, han sido de bendición a nuestras vidas, amén. Y hermanos, ahora toca a nuestro hermano José exhortarnos, reprendernos. No va a haber exorcismos, eso sí, solamente va a haber la exposición de la palabra. Hermano, predíquenos por favor. Buenas tardes, queridos hermanos, Dios los bendiga. Pues así como lo dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, primero que nada doy gracias a mi Dios, pues le doy gracias a Dios que me dio esta oportunidad para compartir con ustedes su santa palabra. Bueno, abran sus Biblias en el libro de Romanos, por favor. Capítulo 1, versículos del 8 al 12. Cuando dijeron que iba a haber un predicador especial, yo creo que se referían al lentroaprendizaje. Sí, sí. Bueno, ¿ya están listos? Dice así: primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Bueno, hermanos, primero que nada, el apóstol Pablo está dando gracias a Dios. Y podemos ver que el apóstol Pablo en todas sus cartas siempre lo primero que hace es dar gracias a Dios por todo y en todo. El apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 1:4, él dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. En Filipenses 1:3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y así en todas sus cartas, salvo una, es donde él siempre da gracias. En la carta a Timoteo, en Timoteo 1:3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Aquí podemos observar, hermanos, la gratitud del apóstol Pablo para con Dios por todos los hermanos de las diferentes iglesias con las que él tenía contacto, por los diferentes hermanos. Aquí el apóstol Pablo está dirigiendo esta carta a los romanos y él no conoce a los romanos, no ha ido a la iglesia en Roma. Sin embargo, él está agradecido con Dios por los hermanos que están allí en la iglesia de Roma. Dice: la gratitud por la obra de gracia de Dios en la vida de otros fue una característica constante en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está deseoso de ir a Roma a predicar el evangelio de Jesucristo, pues ya el evangelio había llegado a Roma, considerando que Roma era una ciudad pagana, era una ciudad idólatra. Había creyentes del evangelio allí, y eso es algo maravilloso. Yo me pongo a pensar que estas personas tal vez en algún momento sufrieron acoso o alguna persecución, algo, por tener una fe diferente a la que se profesaba en Roma, ya que en Roma eran
idólatras, politeístas, ¿sí? Pero precisamente por eso Pablo está agradecido, porque dice mi Dios, con respecto a todo esto, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, dice. Él está agradecido de que la fe de la iglesia en Roma no decae, se ha esparcido, aquí dice por todo el mundo, pero probablemente se refería a muchos lugares nada más. Los romanos están creciendo en su fe y él quiere ir a conocer a estos hermanos. Sí, Pablo está agradecido con los romanos por su fe. Pablo estaba proclamando por todo el mundo y esta era la misión de Pablo, la cual Cristo mismo le había encomendado en Romanos 1:5, por ejemplo, que dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Sí? Pablo ya había sido llamado a predicar el evangelio, ya estaba destinado para eso y tenía un afán, que era ir a la iglesia de Roma. Y hay un dato por ahí extra bíblico que dice que más o menos en el año 49-50 el emperador Claudio ve que los cristianos están creciendo en su fe y los expulsó de Roma a todos los judíos. Nada más que el emperador Claudio expulsó a todos los judíos, no solamente a los creyentes. Por ejemplo, en Hechos 18:1-2, si gustan ir a la cita en su Biblia. Hay algo curioso. Cuando lo tengan, digan amén. Ok. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. ¿Sí? Fueron expulsados y tuvieron contacto con Pablo. En el versículo 9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. El apóstol Pablo es un apóstol, es un hombre de oración, es un hombre que día y noche está pidiendo por todos, por las diferentes iglesias, y aquí en especial está pidiendo por la iglesia de Roma. Pablo está poniendo su voluntad bajo la voluntad de Dios. Pablo dice: a quien sirvo en mi espíritu, y esto podríamos ponerlo como que lo sirve de todo corazón. Pablo está totalmente comprometido con el evangelio. Pablo quiere que los demás conozcan el evangelio y se comprometan igual que él a predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Pablo está convencido de que Dios está con él. Pablo está convencido de lo que está haciendo, ya que dice: testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Por ejemplo, si nos vamos a Romanos 12:1, ¿pueden buscarlo, por favor? Cuando lo tengan, digan amén. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? El apóstol Pablo nos está dejando en claro que es importante que por mucho que nosotros querramos algo, oremos a veces por algo, siempre debemos de dejar en claro que sea primero la voluntad de Dios. Porque si Él dice que no, siempre será no. ¿Sí? Luego dice, en el versículo 10, dice, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Y es precisamente la continuación del versículo anterior. ¿Sí? Él está rogando a Dios que de alguna manera tenga al fin, por su voluntad, un próspero viaje para ir a Roma. Pablo concluye un pensamiento que comenzó en el versículo anterior, revelando que es lo que le pide a Dios cuando les menciona en sus oraciones. Pablo le pide a Dios que le permita ir a Roma. Este es un anhelo que Pablo tiene desde hace mucho tiempo, pero Pablo, aunque desea con todo su corazón ir a conocer la iglesia en Roma, con todo su corazón, con todo su espíritu, le ruega y le pide a Dios que sea su voluntad quien lo lleve. Podemos ver, por ejemplo, en Romanos igual, 1:1, por favor. Vamos a ir y venir un poquito. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y aquí hay algo muy importante, que todo santo fiel, toda persona fiel en el evangelio, necesita también el apoyo de otros creyentes. Pablo, aunque no conoce a los romanos y quiere ir a verlos, sabe que tienen una fe común, pero él no está queriendo ir a ministrarles como diciendo, yo soy el que les va a enseñar el evangelio. Él quiere ir a compartir el evangelio con ellos y a confortar y a ser confortado él también. Un ejemplo es en mi profesión, muchas veces tenemos que ir a tomar cursos y muchas veces los cursos los dan personas más jóvenes que su servidor. Sin embargo, siempre se aprende algo más de los demás. A eso se refiere el apóstol Pablo. ¿Sí? Podemos checar, por ejemplo, en Efesios 6:18, por favor. Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. ¿Sí? Aquí nos da una muestra muy clara de que el amor al Evangelio debe ser recíproco y debe ser mutuo entre los hermanos. Debemos apoyarnos unos a otros. Y aquí es donde a veces puede fallar la comunicación en algún momento y alguna persona tal vez se siente excluida o no, pero es importante que todos mantengamos una comunión con nosotros mismos, con el Evangelio de nuestro Señor. Luego dice en el versículo 11, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Bueno, aquí dice que quiere comunicarles un don espiritual y en su momento yo me preguntaba qué don espiritual. Podemos pensar en los dones del Espíritu y todo eso, pero Pablo nos deja en claro que realmente quiere ir a Roma para ver cara a cara a quienes les escribe y se lo ha pedido a Dios a través de la oración constante, persistente, esperando a ver si eso formaba parte de la voluntad de Dios. Cuando dice que les quiere comunicar un don espiritual,
yo veo al apóstol Pablo como ejemplo vivencial de los dones espirituales, ¿sí? Ya que Pablo era un hombre que tenía el don de oración, era un hombre de oración, todo el tiempo estaba orando, de día, de noche, pidiendo por todos aquellos que conocía y los que no conocía. Era un hombre que tenía, ahora sí que el don, diría yo, de viajar por todo el mundo conocido de esa época a predicar el Evangelio de Cristo. Era un hombre que perseveraba mucho en la fe, ¿sí? Se me pierde. Bueno, ahora Pablo describe por qué está tan ansioso por ir a visitar a los cristianos en Roma. Pablo quiere llevarles un don espiritual de algún tipo que los fortalezca. Pablo parece ser consciente de que él tiene una habilidad única que podría fortalecer a los cristianos en Roma de alguna manera si pudiera verlos cara a cara. Sus motivos son desinteresados. Como les decía, Pablo va con toda humildad, Pablo va con toda la actitud de servicio para sus hermanos en Roma. Él va a servirles a sus hermanos. Él sabe que los hermanos en Roma podrían animarse mutuamente con él, ¿sí? Luego en el versículo 12 dice: esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ahora Pablo reconoce que sabe que el ánimo sería mutuo, ya que la fe de todos los cristianos allí también le animaría a él. Confiar en Dios puede parecer un camino difícil, solitario, pero Pablo con amor busca confortar y a su vez ser confortado por los hermanos de Roma. Pablo quiere llegar a ellos con humildad y amor. Pablo está ansioso de servirles y eso es algo muy bonito. Y yo me pregunto a veces, ¿cuántos de nosotros estamos ansiosos de ir a servir a otra iglesia? ¿Cuántos de nosotros estaríamos ansiosos de ir a predicar a otra iglesia? En algunos casos se puede pensar, ¿no? Bueno, ¿y para qué voy? Si ellos ya conocen lo mismo que yo, ¿no? Por así decir. Pero Pablo sabía eso y de todas maneras sabía que era importante extender el Evangelio y tener comunión con la iglesia en Roma. Si nos vamos, por ejemplo, a Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 4, por favor. Ahí vamos a ver algo que tiene que ver con la actitud del apóstol Pablo de ir a Roma, servir con sus hermanos y seguir proclamando el Evangelio a todas las criaturas. Cuando lo tengan, digan amén. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino por voluntad propia, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Con este texto podemos entender un poquito mejor el ansia, el anhelo del apóstol Pablo de llegar a Roma. Pero lo más importante de todo es que en todo momento él pide a Dios, por medio de Jesucristo, que le permita llegar a Roma. Y así nosotros, todo lo que pidamos en oración, debemos pedirlo siempre por medio de Jesucristo, en su santo nombre, ya que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, ya que Él es el camino, la verdad y la vida. Todo
tiene que ser siempre en el nombre de Jesucristo. Yo tenía muchos nervios de estar aquí hoy y sé que esto ha sido un poco breve, pero decía yo, bueno, si es la voluntad de Dios que yo esté aquí, entonces adiós al nerviosismo. Vamos a hacerlo con gozo y espero que con ese gozo, hermanos, hayan recibido el mensaje. Por mi parte es todo por el momento. Vamos a hacer una breve oración de gratitud. Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor. Bendito seas, Señor, por todas tus bondades. Te agradezco por tu misericordia, por ese sacrificio que hiciste en la cruz, Señor, para darnos salvación y vida eterna. Te agradezco, Señor, por este momento especial. Sé que si es tu voluntad, con el tiempo me harás mejorar, Señor, para llevar más y mejores mensajes de tu palabra a mis hermanos y no solo a ellos, Señor, sino que me puedas usar para ir a otras iglesias, a otras ciudades si es necesario, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Bendito seas. Amén y amén. Sí. Espérame, hago si lo rompo. No, perdón. Sí, sí. Gracias. Bueno, hermanos, gracias, hermanos. Gracias, qué bendición, amén. Si podemos solamente, agregar algo más. ¿Qué pasó? ¿Todo está bien? Ok. Si podemos agregar algo más, hermanos, vaya ahí al versículo 8. Seguramente ya fue bendecido con lo que acabó de escuchar. Pero a mí me encanta lo que dice el verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué da Pablo gracias a Dios? Porque vuestra fe es divulgada. ¿En dónde? En todo el mundo. Si en algo hemos de estar orgullosos, hermanos, no es en el carro que traes, no es en la casa que tienes, es que tu fe se divulga. Hermano, ¿tu fe está siendo divulgada por todo el mundo? ¿Te acuerdas de Gallo el día domingo? Doy gracias a Dios por ti, Gallo, porque eres verdadero. Y ahora Pablo da gracias a Dios porque la iglesia de Roma es verdadera, una verdadera iglesia que predica el evangelio. Amén. Hermano, te invito a que divulgues el evangelio. No hay mayor gozo que en una iglesia que sea una iglesia que divulgue el evangelio. Amén. Y bueno, el hermano me decía, hermano, yo veo que Pablo es un ferviente misionero, como lo tituló él, el ferviente anhelo de un misionero. ¿Y por qué es ferviente su anhelo? ¿Por qué Pablo está gozoso? Bueno, porque él ora por los hermanos que divulgan su fe, versículo 9, porque me es testigo Dios, a quien sirvo. ¿De qué? De que sin cesar hago oraciones por ustedes. Y a mí me intriga mucho que pone a Dios como testigo. No pone a cualquier persona, pone a la misma divinidad, a la misma deidad y dice, quien va a avalar lo que voy a decir a continuación es Dios. También en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante dice, pongo a Dios y a Jesucristo como testigo. Hermano, tú pudieras decir, Dios es testigo de que yo oro por los misioneros. ¿Sí está conmigo? Dios puede ser tu testigo de que oras por los misioneros, porque podemos decir, hermano, yo apoyo la obra misionera, yo oro por los misioneros, pero ¿pondrías a Dios como testigo? Qué difícil, ¿verdad? Pero bueno, ya el hermano dijo todo. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a pasar por la ofrenda. Gracias, hermano José. Yo recuerdo el primer día que prediqué, quiero olvidarlo. Fue hace 10 años, gracias.